Hola, bienvenidos a otro video de Amparo y sus plantas. Hoy estaré enseñando 6 suculentas de lento crecimiento. Bueno, aquí tenemos una Haworthia attenuata, o más conocida como cebrita, porque en sus hojas vemos que ella tiene unas rayitas blancas que a la vez son como en alto relieve. Si tocamos su hoja hasta la punta vemos que son carnositas, pero también se sienten gruñositas. En su punta pues es como un alfiler falso, porque uno piensa que van a chuzar, pero no. De su iluminación, a esta planta le gusta mucho la semisombra, porque si la ponemos al sol directo, vamos a notar que aquí en las punticas se va quemando. Por aquí les voy a mostrar, aquí hubo una parte donde ella la tenía pues en el sol y empezó a quemarse, menos mal no se me quemó toda, pero sí se quemó esta parte que me tocó quitarla porque obviamente se veía fea. Bueno, el sustrato, hablemos del sustrato. A ella le gusta un sustrato que tenga buen drenaje, como cascarilla de arroz, piedrita, la tierra bien sueltica y bueno, y la ceniza, para que así miremos que ella le gusta suelto. Por aquí les muestro, mire, ella aquí ya lleva buen tiempito y su sustrato es bien sueltico. La reproducción de ella es solo por hijos, ya que ella con sus hojitas pues hemos ensayado de una y otra manera y no he podido sacar reproducción por hoja. Entonces al momento a mí me ha funcionado los hijitos. Hablemos de su riego. Yo la riego a ella cada 10 días y tratando de que su tierra pues obviamente no nos quede encharcada, porque vamos a tener pudrición y la pérdida de la planta. Bueno, aquí tenemos una Dugleya Green. Esta planta es muy carnosa y si hablamos de sus hojas tiene un color azul grisáceo. También a esta planta le gusta la iluminación, donde entre buena iluminación pero que no dé sol directo. Al menos a mí me ha servido que yo la he puesto al sol directo solo en la mañana y he tenido muy buenos resultados. Bueno, a esta planta le gusta el sustrato suelto, donde tenga buena arenita, buena ceniza y canelita. Esta planta se reproduce por medio de hoja o por medio de hijos. Bueno, lo ideal es que cuando nosotros queramos plantar un hijo de ella es cuando él tenga un tamaño suficiente para poder meterlo aquí a la tierra. Ya por hoja ya esperamos también que crezca lo suficiente, que tenga buena raíz para poderlo plantar. Hablemos de su riego. El riego de esta planta es cada 10 días o al menos cuando notemos que el sustrato esté totalmente seco. Una Haworthia retusa, o más conocida como Aloe retusa. Bueno, hablemos de la iluminación. A esta planta le gusta la sombra, ya que los rayos del sol van a quemar lo que son sus punticas. Si vemos que ella tiene en sus puntas que son más carnosas y tienden a ser transparentes, entonces al darle el sol directo lo que va a pasar es que se va a quemar. A esta planta le gusta el sustrato suelto, porque si vemos como es una planta pequeña de lento crecimiento, si le vamos a colocar bastante agua, lo que vamos a tratar es que va a haber pudrición de raíz hasta perder totalmente la planta. Hablemos de sus riegos. El riego de esta planta yo lo hago cada 10 días, mirando si el sustrato está totalmente seco. La reproducción. Esta planta aún está muy pequeña y no me ha dado hijos, pero ella trata de dar todos sus hijos alrededor de ella. Ya cuando estén un poquito más grandes es donde se desafan y empiezo a sembrarlos. Aquí tenemos una Gasteria, o más conocida como sapito. Bueno, en sus hojas ellas tienen unas pepitas blancas que al igual manera aquí ella está pequeña y igual manera nos está dando pues hijitos, pero el crecimiento es totalmente lento. Cuando ella empieza a crecer, empiezan sus hojas a ponerse gordas y a abrirse de una manera muy bonita. Como por aquí en el fondo, aquí vemos una que ya está empezando a engruesar, a pesar de que aquí tenemos una larga y está muy delgada. Bueno, la iluminación de la Gasteria. A ella le gusta la sombra porque el sol trata de quemar sus hojitas y pues lo ideal es que ella permanezca en sombra, con luz filtrada pero en sombra. Hablemos de su sustrato.
A esta planta le gusta el sustrato que sea arenoso. En mi caso yo he preparado el sustrato de ella con hojitas secas de palos de árboles, hojitas secas, arena y una cantidad de tierra, porque eso hace que ella tenga pues sus raíces más sueltas y no busque pues la pudrición. Hablemos de la reproducción. Bueno, en mi caso yo siempre espero que ella tenga los hijitos un poquito más grandes para sacar la planta y ahí sacar cada uno de los hijitos, porque si empiezo a sacar uno por uno puedo dañar sus raíces. Entonces lo ideal es que saquemos la planta y empecemos a sacar hijo por hijo. El riego de esta planta es cada 10 días. Bueno, aquí tenemos una crásula ovata, o más conocida como orejas de chuey. Si vemos que en sus hojas tiene una particularidad que es tubular y a la vez su tallo es leñoso. Bueno, a esta planta le gusta la iluminación. Yo la tengo al sol directo en la mañana. Esta plantica, cuando recibe bastante sol, tiende a ponerse en sus puntas rojo. Hablemos del sustrato. El sustrato de esta planta es suelto, le gusta pues que tenga buen drenaje, pero a la vez que sea más tierra que arena. La reproducción de la crásula ovata. Bueno, a mí me ha funcionado por esqueje, ya que cogemos un tallito de aquí, lo podemos cortar, dejamos cicatrizar y aquí tenemos los resultados por esqueje. Bueno, aquí voy a mostrarles por hoja. Esta es la manera, y aquí mostramos que tiene buena raicita y mire sus hojitas que ya van cogiendo pues esa manera ovalada. Entonces esta es una manera de producirla, y también cortando esta parte del tallo, dejando cicatrizar, y lo plantamos y ya tenemos aquí por tallo y por hoja. Bueno, entonces esta es la manera más fácil de reproducir nuestra crásula ovata. El riego de la crásula ovata, en lo personal yo lo hago cada 7 días porque la tengo expuesta al sol directo solo en la mañana. Entonces me gusta cada 7 días, aunque miro que el sustrato esté totalmente seco, y ahí es donde yo empiezo a regar. Y por último tenemos esta belleza que se llama una Pachyphyllum oviferum, o más conocida como almendrita. Esta suculenta es muy atractiva por el tamaño de sus hojas y el color, porque si notamos aquí tiene un gruesor y realmente pues parece como una almendra. El color que tiene es un color muy llamativo. En lo personal yo tenía esta planta en la sombra, pues no le daba el sol directo sino sol indirecto, y si notan por aquí tenía un color azul grisáceo, pero a medida que yo empecé a ponerla en el sol he notado que mis hojas se van poniendo rosaditas, si ustedes ven, y que el tamaño de sus hojas, por aquí les muestro el tamaño que se ve por detrás, miren el tamaño de sus hojas que son muy grandes, muy carnositas. Hablemos de su sustrato. Bueno, ahorita quiero mostrarles el sustrato de esta planta, ya que a esta planta le gusta más el sustrato suelto, pero más arena que tierra. ¿Por qué? Porque ella, como ustedes han notado que el tamaño de sus hojas son muy carnosas, aquí ella conserva demasiada agua. Entonces lo que pasa es que por eso es bueno tenerla con más arena y menos tierra, para que así tenga buen drenaje. Hablemos también de su reproducción. A esta planta se reproduce por medio de hoja o por hijo. ¿Cómo hacemos para sacar sus hojas sin lastimar el tallo y sin dañar la hoja? Cogemos de esta manera y empezamos a mover así. Ustedes ven que hace crunch, y ahí es donde podemos zafar la hoja. Simplemente la ponemos sobre la planta y aquí va a empezar a botar sus raíces para empezar a enraizar dentro de la tierra. Aquí vemos que tiene un hijo pues pequeñito. Lo ideal es que esperemos que tenga un tamaño grande para poderlo zafar de la planta. Si vemos que cuando lo zafamos queda la planta pues peladita, lo cicatrizamos con canela o con azufre. También quería recomendarles que para poder sacarlo de hoja, tiene que buscar una hoja que esté bien desarrollada y que sea una hoja adulta. ¿Qué es una hoja adulta? De las que están acá abajo, porque estas están empezando pues a crecer. Entonces esta hoja tiene suficiente agua como para retener mientras va empezando a salir las raíces. El riego de esta planta
En lo personal, yo sí me demoro un poquito hasta que el sustrato esté totalmente seco, porque como ustedes ven, ellas tienen mucha agua en sus hojas. Entonces, pues lo ideal es que el sustrato esté totalmente seco para poder volver a regar. Espero que te haya gustado este video. Compártelo, dale me gusta para que otras personas como tú aprendan a conocer de las plantas. Sígueme en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram como Amparo y sus plantas.